señores, yo soy un cervecero casero y esta es la última cocción del año y como ya habían pedido varios, vamos a hacer una neipa. Una neipa muy especial porque es la última cocción que voy a hacer del año. Está pensada para celebrar mi cumpleaños, que cumple 40. Yo sé que no parezco de 40, que parezco de 19, pero los años pasan y se cumplen. Esta neipa va a estar compuesta por este gris de malta que va a ser, déjame recordar la receta, 9 kilogramos de pilsen, tiene 3,5 kilos de trigo malteado, 2 kilos para carapils, 2 kilos de avena y después tiene maltodextrina. ¿Qué es la maltodextrina? Lo contrario a la dextrosa que hemos utilizado en otras oportunidades, son azúcares no fermentables. ¿Por qué vamos a usar esto? Porque yo necesito un cuerpo y necesito sustento en esta neipa que va a ser muy lupulada y que probablemente tenga una atenuación muy baja, porque vamos a utilizar esta maravillosa levadura que ya la habíamos utilizado antes y que realmente estoy enamorado de ella porque no encuentro otra que dé unos resultados tan buenos en temperaturas como estas. Si bien yo tengo todo el sistema preparado para fermentar con temperatura controlada, esta levadura tranquilamente se la puede tirar y olvidarte del tema. Así que, como siempre, son todos insumos que nos proveen los chicos de Meyu Birra, que tienen envío a todo el país, que nos bancan en cada cerveza del mes y nos han mandado los insumos para cada cosa. Esta es una neipa que va a tener una carga no menor, déjenme acordar si me saco la cuenta, no, está en el celular la cuenta, pero está muy cerca de los 30 gramos por litro, así que va a ser bastante intensa y voy a necesitar justamente la maltodextrina para poder compensar y darle ese sustento a tanta cantidad de lúpulo, porque demasiada cantidad de lúpulo surge en un desbalance que a veces se torna desagradable. No solo es echar toda la cantidad de lúpulo que tengamos, hay que tener en cuenta un montón de cuestiones: el soporte de malta, el dulzor residual para que ayude a balancear esos amargores que van a quedarse y se van a incluir dentro de nuestros dry hops que se van a hacer. Una cerveza que debe ser varios dry hops en los cuales voy a utilizar el chupetómetro que había utilizado antes, voy a utilizar dry hops en fermentación primaria, voy a utilizar un poquito en mash hop. Sí, yo estaba en contra de eso, de hecho me parecía que no aportaba absolutamente nada, pero estoy leyendo mucho el libro de Scott Janisch y habla de algunas adiciones en mash hop. Simplemente toman parte de lo que iban a utilizar de esa adición en Whirlpool y le van a tirar en mash hop. Pero bueno, eso después les voy a ir contando a medida que progrese el video. Por lo pronto, estos son los insumos. Ojo, que vamos a utilizar mucha avena, bastante avena. En realidad estamos utilizando más trigo que avena. Normalmente en algunas recetas, como por ejemplo con las del Castellani, la avena predomina por sobre el trigo. Yo hablé con él y él me decía que predomina la avena del trigo por las características que da la avena, la sedosidad en boca, esas características en copa. Pero ¿qué pasa? El trigo que él le pone está en menor proporción porque él asume que las proteínas aportadas por el trigo son suficientes como para darle la turbidez a la neipa que él quiere y que no tiene necesidad de agregarle más. Yo fui por otro lado, también hablé con Luca Chinigo, que lo felicito por los últimos premios que ha obtenido y me parece un cervecero de la madre. Además de que te responde cada pregunta mía cuando le estoy rompiendo los huevos, haciéndole consultas, y él trabaja con más trigo que avena. Yo elegí por el lado de Luca su criterio, creo que es el más acertado en cuanto a la cantidad de proteína. Recordemos que una neipa no está constituida por levadura en suspensión, sino por proteínas y polifenoles de que aporta el lúpulo. No es levadura en suspensión. En una neipa no tenemos que comer lúpulo ni tenemos que comer levadura. Tiene que cantar todo y tiene que tener una turbidez sustentable y que se prolongue en el tiempo. Así que bueno, vamos a empezar con el macerado y vamos a arrancar la cocción. Sin duda la cerveza más extrema que he hecho,
sin duda la más representativa. Es para mi cumpleaños, es para terminar este año, es para celebrar de que todavía estamos vivos. Así que le vamos a poner toda la onda. Bueno, cerveceros y cerveceras, me la mandé, acá estoy más incómodo que... Tenemos ya el agua en nuestro macerador, la calentamos a 71 grados porque es lo que me da la relación de empaste y la relación de la temperatura, teniendo en cuenta la temperatura del grano y el empaste que vamos a hacer. 71 grados para que cuando se realice la mezcla caiga a unos 64-65 grados, que es más o menos la temperatura que quiero macerar, y que de ahí caiga un gradito, 2 graditos, nada más. Así que bueno, arrancamos con la Pilsen y le vamos a pegar una degollada y vamos a comenzar con el empaste del macerado de esta Neipa 40. Le puse porque no era mi cumpleaños, loco. 40 años, ¿qué le pidió? Igual no parezco, estoy sin pendejo. Media brusca fue la empastada, pero todo se soluciona. Mitos. El siguiente es el amigo el trigo. También vamos a degollar y vamos a surtir. Con colares. Este va a ser el que nos va a aportar la proteína para poder darle a nuestra cerveza esa turbidez estable, que no es lo mismo que una turbidez de una levadura en suspensión, que además de que no la queremos, termina decantándose al final. Vamos con lo que quedaba, que es Carapils. Yo la utilizo porque la adoro a la retención de espuma y aporto ese arbolcito ahí, difícil de definir, pero la utilizo mucho. Bien. Les cuento que aparte de esta cerveza hice una sour de ananá. Anteriormente había hecho una de frutos rojos, recuerdan que la saqué. Bueno, esta sour no la filmé porque tuve un día complicado el día anterior a la sour, al día de cocción, y la verdad me levanté desconcentrado, quizás con algún toquecito de alcohol del día anterior, no me permitió estar muy lúcido. Vamos a poner la avena. La avena no la voy a poner toda, voy a poner solo un poco porque la avena tiende a gelatinizar bastante y probablemente me cree algún que otro problemita. Así que voy a poner una porción y la otra porción la voy a agregar por encima en el recirculador. ¿Cuánto? No sé, a ojo. Por ahí andamos.
Oigan, si veo que durante el macerado no tapa nada, capaz que se le agrego toda, pero en principio vamos a arrancar de esta forma. Ya he tenido problemas a veces, otras veces con la avena, por la gelatinización que realiza. Y esto es una maceradora que tiene filtros de chupapalmer, o sea, son cañitos de PVC de agua con filtros canasto que tienen las puntas. No tiene ningún falso fondo ni tiene otra técnica diferente. Así que, si bien funciona el 99,9 de las veces funciona perfecto, puede fallar. Y en esta, una de las birras más extremas que voy a hacer y la más representativa para mí, y la birra que más me gusta, no quiero que falle. Así que no vamos a andar arriesgando. Así que bueno, continuamos con el macerado. Ya se nota lechosa el empaste, que era lo que justamente estamos buscando. Quiero ese color, quiero que quede bien turbio. Que sea una cerveza que no se pueda ver para el otro lado, con un amarillo patito matado, digamos. Eso busco. Vamos a ver si se logra. En esta oportunidad, como siempre, le hemos controlado el pH y le hemos corregido. Pero no buscamos otra cosa. Bueno, seguimos. Bueno, continuamos con el proceso de la maceración. Estamos ya hace 45 minutos que estamos macerando. Terminé incluyéndole todo lo que era la avena, con miedo a que coagulara demasiado. Coagulara no, que se gelatiniza, y lo que puedo hacer es taparme el macerado y complicármela. Como vi que venía bien, hice una pruebita, saqué de abajo, volví a tirar por arriba, así que funciona, no hubo inconvenientes. Se lo agregué durante el macerado, no se lo agregué en el recirculado, que era una de las intenciones que yo tenía para hacer. Mientras tanto, les quería comentar respecto de este estilo. La NEIPA es una versión de una IPA más estilo East Coast, que sería la otra costa de Estados Unidos donde se originó, que es una cerveza, es una IPA mucho más lupulada, mucho más turbia, con mucho más cuerpo, y para lograr ese cuerpo se necesitan maceraciones altas o maceraciones intermedias. O también lo que podemos hacer es complementarlo con esto, que era la maltodextrina. La maltodextrina eran azúcares no fermentables, a diferencia de la dextrosa, que son azúcares simples de maíz, que son 100% fermentables. Con una le podés aportar alcohol a la cerveza y ligereza en su tomabilidad, y con la maltodextrina lo que vamos a hacer es aportar, por supuesto, cuerpo y untuosidad en boca, lo que le va a dar esa sensación un poco más corpulenta, además de complementar la gran cantidad de lúpulo que va a tener esta cerveza. Les recordaba que tiene algo de 30 gramos por litro, es una cerveza muy lupulada, y voy a utilizar varias técnicas de Scotch Anise en todos los procesos. De hecho, ya le puse en mash lo lupulado, que me parece algo loco, que nunca lo había utilizado. De hecho, no le tengo mucha fe a que transfiera algo, pero bueno, obviamente Scotch Anise sabe mucho más que yo, así que le vamos a hacer caso. Apenas puse unos 30 gramitos que estaban divididos entre Sabro y Bravo, dos lúpulos de altos alfácidos con unos buenos perfiles y algunos aceites bastante interesantes. Él habla mucho de la capacidad de solubilidad de los aceites dentro de la cerveza. Hay que saber elegir qué lúpulos utilizar para esto. De hecho, después voy a utilizar una adición de Hop Tan, y dentro de Hop Tan voy a utilizar el Centennial, un lúpulo que yo les había comentado que tiene la capacidad de sobrevivir a ese lado caliente por debajo de los 80 grados, llevándose algunos aceites que después, por biotransformación, pueden llegar a liberar algunos oxigenados y darnos algunos aromas dentro de la fermentación primaria. Es una cerveza que va a tener una lupulación en inicio de fermentación, probablemente con Sabro,
también va a tener Centennial, Citra y tiene Mosaic. Citra y Mosaic van a ser, por supuesto, estos lúpulos, estos hop cheaters que le llama Scotiani, que les dice los lúpulos tramposos por su alto rendimiento y perseverancia y su presencia en una cerveza. Van a ser los dos últimos dry hop que voy a utilizar. Uno a final de fermentación y el otro en una fermentación en frío, ya casi en 0 grados. Mi impresión general sobre esto es que los lúpulos necesitan ciertas temperaturas para ser solubles. El sentido común me dice que son aceites lo que estamos tratando de disolver y solubilizar dentro de un medio acuoso. Para eso necesitamos temperatura. Entonces en algunos los voy a hacer los dry hop a temperaturas de 30 grados. Les recuerdo que yo voy a estar fermentando con la Bosque Bike y es una levadura que fermenta casi a 40 grados. Y creo que la temperatura ayuda a la solubilidad, así como también en el alcohol. En las grandes neipas que he probado, las más relevantes, siempre el porcentaje de alcohol es bastante alto. Rondan entre 6 y 7% de alcohol, y yo creo que el alcohol como la temperatura tienen una incidencia en la extracción de estos sabores y aromas. Yo he visto que en varias cervezas estos volúmenes de alcohol son altos, y razonando un poco, si uno se pone a pensar, las destilaciones de los aceites se hacen con temperatura y la extracción de algunos perfumes de flores se hacen con alcohol. Así que no sería loco pensar de que estas dos situaciones pueden colaborar a la extracción de aromas y de sabores para nuestra neipa. Así que estamos ya finalizando la maceración, vamos a arrancar con el recirculado. Estoy midiendo el pH, creo que el pH está bastante correcto. No necesito un pH óptimo, no voy a buscar, no es que no necesito un pH óptimo, sino que no lo voy a buscar con la intención de tener una buena coagulación dentro de lo que es la olla de hervor, porque en esta instancia no estoy buscando coagulación, de hecho estoy buscando todo lo contrario, estoy buscando proteínas sustentables en el medio soluble, en el ambiente líquido, y polifenoles aportados por el lúpulo que le van a dar esa turbidez estable en tiempo. Así que no necesito un hervor vigoroso, no necesito un hervor de mucho tiempo, necesito un hervor justamente solamente para esterilizar y generar algunas reacciones dentro de la olla de hervor, que es solamente lo que busco. Así que después vamos a incorporar la maltodextrina en el hervor, en boil, lo que va a aportar quizás 5 a 8 puntitos de densidad que no van a ser consumidos, sumados a los otros azúcares complejos que voy a sacar de la maceración. La intención es que la cerveza ronde en un 1012, 1014 como densidad final, utilizando una levadura de muy alta atenuación y alta floculación, que yo no he tenido la gracia de que flocule demasiado, o quizás era proteína lo mío, pero por el momento las indicaciones son que flocula alto y atenúa bastante. Así que teniendo en cuenta esas cuestiones, vamos a ir tratando de buscar el perfil de esta neipa, que es por lejos una de las birras más interesantes para mí. Bueno, terminado el proceso de maceración, al final, como les decía, terminé ingresando toda la avena que había, pese a que tenía miedo de que se gelatinizara y me tapara el macerado, pero evidentemente no pasó. Tenemos ese color del mosto, que es el que estamos buscando, casi una leche es, porque dio la turbidez necesaria, la composición de trigo y avena que teníamos. Así que estamos haciendo un recirculado que no va a ser generoso, porque la intención es solamente que queden las harinas por encima de la cama de granos y no mucho más que eso. Después vamos a lavar a unos 80 y pico de grados y pasar a olla de hervor, y no mucho más que eso. Le agregué unos lupulitos en mash hop, como les había dicho, casi unos 30 gramos entre Sabro y Bravo, y realmente se percibe en el macerado, así que veremos si aporta algo. La verdad que va a ser muy difícil discernir si hace una diferencia o no. Habría que repetir la misma receta y no utilizarlo como para poder tener una prueba empírica, pero debería repetirlo varias veces como para decir
con certeza de que aporta o no algo a la cerveza. Por el momento el mosto es el deseado, con un pH de 5.4, que está más que bien. Irá a olla de hervor y estamos casi en 1060, todavía no llegó a 1060, pero bueno, después tenemos la adición de la maltodextrina, que la tenemos por acá, y que va a aportar quizás entre unos 5 y 8 puntitos a la densidad final, que no va a ser consumida por la levadura pese a la alta atenuación. Así que vamos con el otro proceso y mientras tanto termino el recirculado. Como siempre les muestro, estamos lavando y pasando a olla de hervor un mosto bien turbio que va llenando muy a poquito la olla desde abajo, tratando de hacer la menor salpicadura posible porque tenemos oxidación en todos los procesos. Recuerden eso siempre, traten, he visto muchas veces que recirculan chapoteando, le ponen los difusores esto y a su vez salpican y chapotean por la presión que le mandan, la van a una velocidad muy alta y eso incurre en una oxidación. Tenemos la posibilidad de evitarlo, no lo hagamos. Eso es una recomendación propia, si quieren tomarla o no. Así que llenando la ollita, un mosto con una carga proteica bastante importante. Espero que la coagulación no sea grande. Como les decía, voy a ir a por un hervor a los efectos de sanitizar y preparar el mosto para evaporar algún DMS y alguna que otra cosita, pero no voy a buscar esa coagulación importante que normalmente intento ir cuando busco cervezas mucho más claras. Así que ni bien termine de llenarse esto, ya está la hornalla prendida, mientras va calentando el mosto que va llegando, y estoy lavando a unos 82 grados, bien despacito, para que baje, como siempre les digo, las capas de azúcares desde arriba hacia abajo y pueda tener la mayor eficiencia posible desde el macerador a la olla de hervor. Así que continuamos con esto. Bueno, olla llena. Miren la turbidez del mosto. Mucha ayuda de la proteína del trigo. Esperemos se sostenga y no tenga una coagulación muy alta. Pero aparentemente se va a mantener ahí. Estamos en unos, ya diluido esto, en unos 1055, un poquito más. Y posteriormente le voy a agregar la maltodextrina. O sea que voy a levantar un puntito. Probablemente, y con mucho viento en popa, lleguemos a unos 1060-65 de densidad, que no está mal para una neipa. Puede tener mayor graduación alcohólica, pero yo prefiero que no, porque como es para mi cumpleaños no quiero que se la peguen en la pera a la hora y media. Entonces vamos a tratar de manejar unos alcoholes un poco más amigables con una fiesta, ¿no? Bueno, señores, mientras finaliza... perdón, me crucé delante de la cámara. Mientras finaliza el hervor, que ya está apagada casi, y le damos unos minutitos nada más que de ebullición, vamos a agregar la maltodextrina, que les recuerdo que era un azúcar no fermentable, o sea que va a aportar cuerpo directamente. Ahí está echada. Vamos a revolver para que no caramelice en el fondo. Y posteriormente a esto hacemos el flame out, o sea, apagamos la hornalla y la vamos a dejar con un pequeño whirlpool, que en realidad no me interesa mucho más que acumular proteínas ya coaguladas, pesadas, para llevar después a fermentación. Así que en un ratito les cuento qué densidad quedó. Es importante revolver porque esto se puede fondear y caramelizar como todo azúcar, ¿no? Y la idea no es hacer un candy, sino que aporte dulzor a la cerveza. Y ahí lo dejamos.
que haga su proceso. Una vez que llegue por debajo de los 80 grados, le vamos a hacer un pequeño hop stand y un whirlpool tranqui. Así que y ya vamos a pasar a fermentación, a enfriar por supuesto, y a pasar a fermentación, y vamos a tratar de llegar a unos 30 grados después de que pasamos por el enfriador contracorriente, tratando de inocular a esos 30 grados la levadura Lakebike, que como ya les había mencionado, fermenta a unos casi 40 grados óptimos. Bueno gente, hay algunas cosas que omití contarles en los videos. Se me rompió la bombita, le metí tornillos por todos lados porque siempre nos pasa algo al homebrewer croto como uno y te hace renegar, te hace calentar y te hace poner nervioso, las cosas te salen mal. Por suerte está funcionando, ya estoy enfriando. Les recuerdo que estoy enfriando a una temperatura de 30 grados para inocular la Lakebike, para después llevarla a 38, 39, 40, lo que me dé la heladera. Vamos a ver si alcanzo a llegar a esa temperatura. La cerveza mosto, mejor dicho, le agregué la maltodextrina en el final del hervor. Eso le levantó unos puntitos, llegó a unos 1060. Yo pensé que iba a llegar un poquito más, pero bueno, 1060 densidad final para una neipa está bastante bien, considerando que la maltodextrina son unos 5 puntitos, entre 5 y 8 puntitos que no se va a comer la levadura. Asumiendo de que los azúcares casi simples que saqué, porque hice una maceración relativamente baja, la levadura esta los va a atenuar por completo. Probablemente la cerveza esté terminando en un 1012, 1014 también puede ser, que es una densidad que necesito y que me parece conveniente como para una cerveza que tiene tanta loculación y que probablemente necesita un sostén de malta detrás bastante superior para lo que es la cantidad de lúpulo que tiene. Hop stand de Centennial de 50 gramitos, nada más, un poquito de sabro como para darle un empujón. Después todo lo otro va a ir en dry hop en distintas etapas. Les dejo la receta, después seguramente la cerveza final la voy a mostrar en Instagram. Acá abajo les dejo el Instagram, donde pueden ir a ver algún videito, algún cortito donde muestre cómo quedó la cerveza terminada, la impresión general de una copa. No se las pongo en este video porque se hace muy largo, tengo que esperar hasta tener la cerveza terminada y no termino subiendo más el video. Así que nada más que eso, terminó el día de cocción, me toca limpiar todo esto, todavía estoy enojado, me voy a meter chapuzón en la pileta y buenas vibras.